El hombre que vio morir a Jesús no salió de aquel monte siendo él mismo. No era un discípulo, no era un amigo, no era uno de los que habían dejado todo para seguirlo. Era un soldado, un hombre formado para obedecer, endurecido por la violencia, acostumbrado a la sangre, al dolor y a la muerte. Y, sin embargo, fue precisamente él, un centurión romano al pie de la cruz, quien terminó pronunciando una de las declaraciones más impactantes de toda la pasión. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Piénsalo por un momento. Mientras muchos se burlaban, mientras otros huían, mientras algunos dudaban, un hombre del imperio, un ejecutor, un testigo de la condena, quedó quebrado por lo que vio en el Calvario. Pero aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Qué vio realmente aquel centurión para pasar de vigilar una ejecución a rendirse ante el crucificado? Porque no fue solo una muerte, no fue solo otra crucifixión, no fue solo un condenado más. Aquel día, en el Gólgota, un corazón endurecido fue atravesado por algo más fuerte que una espada, más fuerte que Roma, más fuerte que el miedo. Fue atravesado por la verdad. Y según la tradición cristiana, ese centurión tiene un nombre que la historia de la Iglesia no olvidó: Longinos. Hoy vamos a entrar en una de las historias más poderosas y conmovedoras vinculadas al Viernes Santo, la historia del hombre que participó en la crucifixión de Jesús y que, después de verlo morir, ya no pudo seguir viviendo igual. Una historia de dureza, de sacudida interior, de conversión y de martirio. Y te adelanto algo: cuanto más avanzamos, más difícil se vuelve mirar esta historia sin sentir que también nos está hablando a nosotros. Porque Longinos no estaba buscando a Dios, pero Dios salió a su encuentro al pie de la cruz. Antes de ese día, Longinos era exactamente lo que Roma esperaba de uno de sus hombres más útiles: disciplina, control, frialdad, eficacia, capacidad para imponer orden donde hubiera caos. Un centurión no era un soldado cualquiera. Era un oficial respetado, temido, probado en situaciones límite. Mandaba sobre hombres, tomaba decisiones rápidas, ejecutaba órdenes sin vacilar. No llegaba a esa posición alguien blando, sentimental o indeciso. Para estar allí, había que saber sobrevivir, imponer autoridad y acostumbrarse a ver el sufrimiento sin dejar que afectara el pulso. Roma no levantó su imperio con hombres frágiles, lo levantó con hombres como él. Longinos había visto rebeliones, castigos, humillaciones públicas y condenas ejemplares. Había contemplado el miedo en los rostros de muchos condenados. Había oído maldiciones, llantos, súplicas, promesas desesperadas y gritos llenos de odio. Sabía cómo sonaba un hombre cuando se acercaba a la muerte. Y precisamente por eso, cuando Jesús entró en su campo de visión, algo comenzó a incomodarlo. No de inmediato, no como una iluminación repentina, no como un milagro instantáneo. Fue algo más inquietante, una grieta, una sensación difícil de nombrar, la intuición de que ese prisionero no encajaba con nadie que hubiera visto antes. Jerusalén estaba tensa desde hacía días. La ciudad hervía de peregrinos por la Pascua. Había ruido en las calles, rumores en cada rincón, miradas inquietas, movimientos sospechosos. Roma observaba. Los líderes religiosos maniobraban, y entre la multitud circulaba un nombre que ya no podía ignorarse: Jesús de Nazaret. Longinos seguramente había oído hablar de él antes de aquella mañana. Quizá lo había escuchado como un predicador problemático. Quizá como un hombre seguido por multitudes. Quizá como alguien capaz de alterar el frágil equilibrio entre religión, pueblo y poder. Pero una cosa es oír rumores y otra muy distinta es verlo de cerca. La noche anterior, Jesús había sido arrestado. No por un ejército extranjero, no por una emboscada de desconocidos. Fue entregado desde dentro, por uno de los suyos, y esa herida ya dice mucho del drama que estaba a punto de culminar. No era solo un conflicto político, era también una tragedia espiritual. El justo siendo rechazado, la luz siendo empujada por las tinieblas, el amor enfrentado al miedo,
a la conveniencia y al odio. Después vinieron las acusaciones, los interrogatorios, la presión, la urgencia por deshacerse de él. Los jefes religiosos querían verlo muerto, pero necesitaban que Roma hiciera el trabajo sucio. Necesitaban una sentencia oficial, necesitaban una cruz, y por eso lo llevaron ante Pilato. Aquel amanecer tenía algo extraño. Pilato no veía delante de sí al típico agitador. Había una serenidad desconcertante en Jesús. No discutía como un fanático, no rogaba como un cobarde, no negociaba como alguien desesperado por salvarse. Guardaba un silencio que no era vacío. Era un silencio que pesaba, un silencio que juzgaba sin gritar, un silencio que dejaba expuestos a todos los demás. Pilato lo percibió, su mujer lo percibió, y tarde o temprano también lo percibiría el centurión. Cuando el gobernador ofreció liberar a un prisionero, todavía parecía haber una salida. Pero la multitud, manipulada y encendida por el odio, eligió a Barrabás, y cuando Pilato preguntó qué debía hacer con Jesús, la respuesta estalló con una violencia que llenó la plaza. Crucifícalo, no una vez, varias veces, como un coro oscuro, como una marea humana perdiendo el rostro, como ese momento terrible en que un pueblo deja de pensar y solo repite la furia de otros. Pilato se lavó las manos, pero su gesto no limpió nada. La injusticia siguió su curso, y Jesús fue entregado para ser azotado y crucificado. Ahí entra Longinos de lleno. Su trabajo comenzaba cuando otros terminaban de discutir. A él no le correspondía filosofar sobre la inocencia o la culpa. Su deber era vigilar el proceso, mantener el orden y asegurar que la ejecución se cumpliera. Para Roma, los sentimientos no importaban. Lo importante era la autoridad. La condena debía verse, la cruz debía hablar, el miedo debía multiplicarse. Los soldados llevaron a Jesús al lugar del castigo, le arrancaron la ropa, lo azotaron, le prepararon el cuerpo para una muerte lenta, pública y humillante. Y Longinos observaba. Había presenciado escenas parecidas muchas veces, pero esta era distinta, porque Jesús no respondía como los demás, no lanzó amenazas, no gritó con rabia, no escupió a sus verdugos, no imploró clemencia con desesperación, no intentó arañar el último resto de dignidad humana con violencia. Había dolor, sí, había sangre, sí, había agotamiento real, visible, brutal, pero también había algo que desconcertaba profundamente, una dignidad intacta. Los soldados se burlaron, le pusieron un manto, le clavaron una corona de espinas, lo ridiculizaron como rey, se arrodillaron en falso delante de él, lo golpearon, lo humillaron, y sin embargo, cuanto más lo herían, menos parecía degradarse. Cuanto más lo aplastaban, más imposible resultaba reducirlo a un simple derrotado. Eso fue lo primero que empezó a perforar la armadura interior de Longinos. No una predicación, no un milagro visible, no una revelación del cielo, sino la forma en que aquel hombre sufría. Porque el sufrimiento suele desnudar lo que somos. Cuando el dolor aprieta, salen la rabia, el miedo, la desesperación, el resentimiento. Pero en Jesús, en medio del tormento, aparecía otra cosa: compasión, silencio, entrega, una fuerza que no dependía del cuerpo, una autoridad que no venía de la espada. Y eso, para un hombre formado por Roma, era casi incomprensible. Cuando llegó la hora de llevar la cruz, el camino hacia el Gólgota se convirtió en una procesión amarga. Jerusalén miraba, algunos insultaban, otros lloraban. Muchos simplemente observaban, como tantas veces hace el ser humano ante el dolor ajeno, a una distancia cómoda, sin comprometerse del todo. Longinos avanzaba cerca, vigilando, empujando el cortejo, asegurándose de que nada escapara al control. Pero por dentro, aunque todavía no lo reconociera, ya no caminaba igual. Jesús estaba exhausto. Su cuerpo no respondía con normalidad. La sangre, la noche sin descanso, la tensión, el peso de la cruz,
Todo se acumulaba sobre él. Cayó. Y al caer, no cayó solo un hombre. Cayó el cuerpo del inocente cargando una violencia que no era suya. Cayó la imagen del rey según el mundo. Cayó el que podía haber destruido con poder y eligió entregarse por amor. Los soldados querían que siguiera avanzando. Lo golpeaban, lo urgían, lo trataban como a cualquiera de los condenados. Pero Longinos veía que aquello no era simplemente debilidad física. Había en Jesús un agotamiento real y al mismo tiempo una decisión profunda. No era un hombre arrastrado sin sentido. Era alguien que seguía adelante por una voluntad misteriosa y firme. Entonces obligaron a Simón de Cirene a ayudar con la cruz, y aquí aparece otra escena que pudo marcar al centurión. Jesús, al borde del colapso, todavía tenía ojos para mirar a otros, todavía tenía palabras, todavía pensaba en los demás. Habló a las mujeres de Jerusalén, no se centró solo en su propio dolor, no convirtió el sufrimiento en encierro. Hasta en ese estado, seguía desbordándose hacia afuera. Eso no se olvida fácilmente. Llegaron al Gólgota, la colina del horror, el lugar donde Roma firmaba en madera su mensaje de dominio, el sitio reservado para la vergüenza, el escarmiento y el final. Allí todo debía seguir un orden: preparar los maderos, despojar a los condenados, fijarlos, levantar las cruces, esperar la agonía, vigilar, confirmar la muerte. Para Longinos, esto era rutina, o al menos debió haberlo sido. Pero cuando Jesús fue clavado en la cruz, la escena no se pareció a ninguna otra. No porque doliera menos, dolía de una manera indescriptible. No porque fuera menos brutal, era brutalidad pura, sino porque el centro del drama ya no era solo el castigo, sino la forma en que Él lo habitaba. Jesús no estaba ahí como alguien derrotado interiormente, estaba entregándose. Y desde la cruz comenzaron a salir palabras que ningún centurión habría esperado escuchar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No maldición, no deseo de venganza, no condena inmediata, perdón. Ese momento debió golpear a Longinos con una fuerza difícil de imaginar, porque una cosa es soportar el dolor con entereza, y otra muy distinta es interceder por quienes te están matando. Perdónalos. La frase no flotó solo sobre la multitud, cayó también sobre los soldados, sobre los jefes religiosos, sobre los curiosos, sobre Pilato, y sí, también sobre Longinos. A partir de ahí, el Calvario ya no era una ejecución común, era una revelación. A un lado y al otro de Jesús, los criminales reaccionaban de forma distinta. Uno se burlaba, el otro, en medio de su propia agonía, reconoció algo, defendió al inocente, pidió memoria, pidió misericordia y recibió una promesa imposible de olvidar: hoy estarás conmigo en el paraíso. Longinos escuchó esa escena, y cada nueva palabra de Jesús volvía más insoportable la idea de que estaba vigilando la muerte de un hombre cualquiera. Luego miró hacia abajo, vio a María, vio a Juan, vio el dolor de una madre que no huye, vio al discípulo que permanece, vio cómo Jesús, aún colgado del madero, seguía dando, cuidando, amando. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Incluso en la muerte, seguía entregando, seguía uniendo, seguía creando familia al pie de la cruz. ¿Quién hace eso mientras muere? La atmósfera comenzó a volverse extraña. La luz cambió. El cielo se cargó de una oscuridad impropia de aquella hora. No era solo clima, era como si la creación misma reaccionara, como si el mundo sintiera que algo inmenso estaba ocurriendo y no pudiera permanecer indiferente. Longinos, soldado de Roma, estaba acostumbrado a confiar en lo visible, en lo concreto, en lo que puede medirse con estrategia y disciplina. Pero en el Calvario lo visible ya no bastaba. Algo más grande que el imperio estaba hablando. Jesús clamó. Jesús sufrió. Jesús entró hasta el fondo del abandono humano, y aún así, todo en él seguía apuntando al Padre. Cuando pronunció «consumado es», no sonó como la derrota de quien ya no puede más. Sonó como la conclusión de una misión.
como la llegada al final de un camino asumido conscientemente, como el cumplimiento de algo que venía de mucho antes. Y después, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase debió atravesar el corazón del centurión, porque Longinos conocía hombres que morían aferrados al odio, hombres que morían maldiciendo, hombres que morían temblando. Pero aquel hombre moría entregándose. Entonces ocurrió. La tierra tembló, la escena entera se quebró. El orden aparente se vino abajo. El silencio se llenó de espanto. Y en medio de ese estremecimiento, Longinos ya no pudo sostener por dentro lo que estaba viendo por fuera. No fue un razonamiento largo, no fue una conclusión académica. Fue una certeza que brotó desde lo hondo, como si la verdad le arrancara las palabras. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. No dijo simplemente que era inocente. No dijo que era un justo más. No dijo que había muerto con valentía. Fue más allá, mucho más allá. Reconoció en el crucificado algo que otros, teniendo más cercanía, no habían reconocido todavía con esa claridad. Y ahí empezó su verdadera historia. Porque una frase puede salir de los labios en un segundo, pero lo que la prepara por dentro puede destruir una vida anterior entera. Después vino el deber final. El proceso no había terminado. Había que confirmar la muerte de los condenados antes del sábado. Los otros ajusticiados fueron quebrados. Jesús parecía ya muerto, pero la ley romana exigía certeza. La tradición cristiana relaciona a Longinos con ese momento estremecedor en que una lanza abrió el costado de Cristo, y del costado brotaron sangre y agua. San Juan, testigo de la escena, lo dejó escrito con solemnidad, como quien sabe que no está hablando de un detalle cualquiera. Aquella herida abierta era signo, era misterio, era revelación, la sangre de la redención, el agua de la purificación, la fuente abierta del costado de Cristo para el mundo. Según la tradición, Longinos quedó marcado por ese instante de una manera aún más profunda. Algunas versiones antiguas dicen que sufría una afección en los ojos y que al entrar en contacto con esa sangre y esa agua recibió curación. Más allá del detalle físico, la imagen es poderosa incluso espiritualmente. El que había visto sin ver empezó a ver de verdad al pie de la cruz, y eso describe también a muchos corazones. Porque se puede mirar a Jesús y no comprenderlo. Se puede escuchar su nombre y no conocerlo. Se puede tenerlo delante y seguir ciego, hasta que algo rompe la superficie y de pronto entendemos. Longinos entendió, no de golpe en todos sus matices, no como un teólogo, no como un apóstol formado desde el principio. Entendió como entiende quien ha sido herido por la verdad. Entendió que no había asistido a una muerte cualquiera. Entendió que aquel hombre era distinto a todos. Entendió que su silencio no había sido debilidad. Entendió que su perdón no había sido impotencia. Entendió que en la cruz había más poder que en toda Roma. Y después del Gólgota, ya no pudo regresar limpio a su antigua vida. Imagina lo que debió pasar por dentro de él en los días siguientes. El campamento seguía, las órdenes seguían, la maquinaria del imperio seguía funcionando. Pero cuando un hombre ha visto algo así, la rutina ya no logra taparlo. De noche, seguramente volvía a oír aquellas palabras: perdónalos, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Seguramente volvía a ver la mirada de Jesús, la oscuridad, el temblor, la reacción del pueblo, el dolor de María, el costado abierto, la certeza que le arrancó la confesión. Y luego comenzaron los rumores, la tumba vacía, los discípulos diciendo que vivía, los encuentros, las apariciones, la noticia imposible, absurda para unos, gloriosa para otros. Jesús había resucitado. Muchos se resistieron a creer. Otros tuvieron miedo. Pero Longinos, según la tradición, ya estaba interiormente preparado, porque quien ha visto morir así al Hijo de Dios, comprende mejor que nadie que la muerte no podía tener sobre él la última palabra.
La resurrección no fue para Longinos una idea bonita. Fue la confirmación de aquello que ya había comenzado a arder en el Calvario. Y entonces vino la decisión más difícil. Porque emocionarse ante la cruz no basta, conmoverse no basta, reconocer una verdad en el corazón no basta. Llega un momento en que esa verdad te pide algo. Te pide dejar atrás lo que eras. Te pide romper con una lealtad antigua. Te pide pagar un precio. Longinos tuvo que decidir de qué lado iba a vivir el resto de su vida. Y según la tradición de la Iglesia, eligió a Cristo. Renunció al camino del imperio. Abandonó la lógica de la obediencia ciega a una estructura que ya no podía sostener moralmente. Dejó atrás la identidad que lo había formado. Se acercó a los seguidores de Jesús, escuchó, aprendió, fue transformado. El hombre que había estado al pie de la cruz ya no quería servir al hierro, quería servir a la verdad. Eso debió costarle todo, porque cambiar de vida cuando no tienes nada es una cosa, pero cambiar cuando tienes rango, posición, autoridad y un lugar en la maquinaria del poder es otra muy distinta. Longinos no estaba dejando un oficio cualquiera, estaba renunciando a un mundo entero, a su seguridad, a su carrera, a su nombre dentro de Roma, a la identidad que lo había sostenido hasta entonces. Pero hay una verdad que cuando entra de verdad en el alma, hace pequeñas todas las demás seguridades. Con el paso del tiempo, la tradición lo sitúa predicando en tierras lejanas, ya no como centurión, ya no como ejecutor, sino como testigo. Y aquí hay algo impresionante. Su predicación no nacía de libros estudiados desde lejos, nacía de haber estado allí. Él no decía, me contaron, él podía decir, yo vi cómo sufrió, yo vi cómo perdonó, yo vi cómo murió, yo vi cómo el cielo se oscureció, yo vi cómo la tierra tembló, yo fui uno de los que estaban allí. Y precisamente por eso sé quién era. Ese testimonio debió tener una fuerza inmensa. Porque hay palabras que convencen por argumento, y hay palabras que incendian porque salen de una herida transformada. Longinos hablaba desde una herida, la herida de haber participado en la oscuridad y haber sido alcanzado por la luz. Según la tradición, predicó en regiones alejadas, llamando a otros a creer en Cristo, y muchos escuchaban con asombro, porque aquel hombre cargaba una paradoja imposible de ignorar. Había ayudado a ejecutar a Jesús y ahora entregaba su vida para anunciarlo. Pero el imperio no perdona con facilidad a quienes desertan espiritualmente de su lógica. Un soldado convertido en discípulo era ya una grieta peligrosa. Un oficial que dejaba las armas para anunciar al crucificado era una amenaza simbólica, no tanto por el número de hombres que arrastraba, sino por lo que representaba. Roma podía tolerar muchas cosas. Lo que no toleraba era perder autoridad sobre las conciencias. Longinos fue perseguido, interrogado, amenazado, presionado para callar. Y llegó el momento en que le ofrecieron probablemente la salida que tantos reciben. Vive, pero niega. Conserva la cabeza, pero renuncia a la verdad. Sigue adelante, pero al precio de volver a ser otro. Y ahí se reveló hasta dónde había llegado su conversión. El hombre que antes obedecía, sin vacilar las órdenes del imperio, ahora estaba dispuesto a morir antes que negar al Señor. El que había vigilado una ejecución, ahora caminaba hacia la suya con una fe nueva. El que había visto a Cristo entregar el Espíritu al Padre, quiso morir del mismo lado de esa verdad. Y así, según la tradición, terminó su vida como mártir, no como verdugo recordado por su violencia, sino como testigo recordado por su transformación, no como instrumento de muerte, sino como hombre alcanzado por la gracia, no como símbolo de Roma, sino como signo de que nadie está demasiado lejos para ser tocado por el amor de Dios. Esa es la historia que la Iglesia conservó sobre San Longinos, la historia de un hombre que entró al Viernes Santo como soldado y salió de él marcado para siempre. La historia de alguien que no buscó a Jesús por devoción, pero lo encontró en el lugar más impensable. La historia de un corazón endurecido que comenzó a romperse delante del crucificado. La historia de una mirada
que cambió al contemplar al que había sido traspasado. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un relato antiguo. Porque quizá tú no eres un centurión romano, no has levantado una cruz, no has dirigido una ejecución, pero sí puedes vivir endurecido, sí puedes acostumbrarte al dolor ajeno, sí puedes mirar a Cristo de lejos sin dejar que te toque, sí puedes seguir con tu rutina mientras la cruz queda como un símbolo más, bonito, conocido, pero sin fuerza real sobre tu vida, hasta que un día algo pasa, y el crucificado deja de ser una imagen religiosa y se convierte en una verdad personal, hasta que entiendes que no murió por todos en abstracto, sino también por ti, hasta que sus palabras ya no suenan antiguas, sino dirigidas a tu propia herida, hasta que descubres que incluso si has vivido lejos, incluso si has participado del pecado, incluso si has sido duro, frío o indiferente, la cruz también puede alcanzarte. Esa es la fuerza de esta historia. Longinos representa la posibilidad de una conversión que parecía improbable. Representa al hombre que estaba del lado equivocado y fue conquistado por la verdad. Representa al que miró a Jesús en el peor momento imaginable y en lugar de alejarse, terminó creyendo. Por eso su historia conmueve tanto. Porque nos recuerda que nadie está definitivamente perdido, que la gracia puede entrar incluso en territorios ocupados por años de dureza, que Dios puede tocar a quien parecía menos dispuesto, y que a veces el comienzo de una vida nueva no llega en el templo, ni en la calma, ni en la seguridad, sino en medio del temblor, del dolor y de la cruz. Longinos vio morir a Jesús, pero en esa muerte descubrió la vida, vio el final aparente de un condenado y encontró el inicio de su propia salvación. Y, sin embargo, en medio de todo eso, vio también lo que otros no supieron ver, que allí estaba el Hijo de Dios. Y quizá esa sea la pregunta que este relato deja hoy para nosotros. Cuando miramos la cruz, ¿qué vemos realmente? ¿Vemos una costumbre? ¿Vemos una escena repetida? ¿Vemos un símbolo lejano? ¿O vemos al Hijo de Dios amándonos hasta el extremo? Porque la diferencia entre una cosa y otra puede cambiarlo todo. A Longinos le cambió la vida, le cambió el nombre ante la historia, le cambió la lealtad, le cambió el destino, le cambió incluso la forma de morir. Y tal vez hoy, al escuchar esta historia, el Señor también quiera tocar algo dentro de ti. Tal vez quiera romper una dureza vieja, tal vez quiera abrir tus ojos, tal vez quiera recordarte que su cruz no es solo memoria, sino llamada, no solo dolor, sino salvación, no solo pasado, sino una fuerza viva que todavía transforma corazones. Si esta historia te ha conmovido, escribe en los comentarios. Verdaderamente, Jesús es el Hijo de Dios. Quiero leerte y seguir orando contigo desde aquí. Y si conoces a alguien que necesite volver a mirar la cruz con un corazón nuevo, comparte este video con esa persona. Suscríbete a Cristianos USA para seguir descubriendo historias de fe, de conversión y del poder transformador de Cristo.